Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca del sistema de gestión de seguridad operacional. Como primeros puntos de este sistema de gestión vamos a hablar acerca de los conceptos y qué es lo que significa este sistema de gestión. La seguridad operacional es el estado en el que el riesgo de lesiones a las personas o daños a los bienes se reduce y mantiene a un nivel aceptable o por debajo del mismo. ¿Y qué es lo que busca la seguridad operacional con esto? Es lograr los más altos niveles de seguridad operacional en los servicios de navegación aérea y en los servicios especializados inherentes a la aviación civil, quiere decir los servicios que nosotros como Talma brindamos. Asimismo, lograr los más altos niveles de calidad en los servicios de navegación aérea y servicios especializados. Y finalmente, lograr el desarrollo sostenido de la organización integrando los factores humanos, operacionales, tecnológicos, financieros y logísticos. Sí, todo esto es la seguridad operacional, el estado en el que el riesgo de poder tener lesiones en las personas o daños a los bienes se reduce y mantiene a un nivel aceptable. Sí, vamos más adelante con el curso a conocer qué significa todo esto. Ahora, ¿por qué es importante la seguridad operacional? Existen diversas ventajas, pero entre ellas tenemos, por ejemplo, que la ventaja de abordar la seguridad operacional con carácter preventivo como parte de nuestros procesos nos ayuda a detectar los potenciales riesgos o amenazas para la seguridad y evitar sus consecuencias negativas. Asimismo, todo sistema debe apoyarse en el sistema de gestión de la seguridad, los cuales cuentan con 3 pilares, que son la confianza, el liderazgo y la autoridad. Las principales defensas, en este caso para contrarrestar los riesgos, en la aviación son la regulación, la tecnología y la formación. Todo el equipo en Talma está comprometido con este procedimiento correcto de las actividades y realizarlos con seguridad. Es por ello que contamos con nuestra cultura de 0 accidentes. Existen también requerimientos regulatorios y normativos que nos aplican, es decir, regulaciones que nos exigen contar con ese sistema de gestión. Así tenemos el documento 9859 de OASI, tenemos el anexo 19, y también tenemos el estándar ISAGO como una norma que tenemos certificada en la compañía. También existen otras regulaciones como es la Ley de Aeronáutica Civil en el Perú y su reglamento, el Programa de Seguridad Operacional del Estado peruano, la RAP 145 para la implementación del SMS, entre otras circulares de asesoramiento. Existen también otros reglamentos internacionales, como es el caso de las LAR, ¿no? Las normas latinoamericanas, y las regulaciones del Estado en aviación civil, como es la Ley 29783, que adicionalmente nos da lo que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pero bien, ya entendemos qué es lo que es la seguridad operacional, que es en el estado en el que los niveles del riesgo se van a mantener a un nivel aceptable, ¿no? Entonces, tenemos que conocer adicionalmente qué significa peligro, qué es lo que significa una infracción, qué es lo que significa un error y qué es lo que significa un riesgo, que son conceptos que están muy relacionados, ¿no? En este caso, peligro va a ser toda aquella condición o característica de algo propiamente dicho que nos puede causar una lesión, enfermedad, daño a la propiedad y o paralización de un proceso, ¿no? Por ejemplo, una condición puede ser que en la plataforma tengamos algún equipo que esté en mal estado, ¿no? Un cable pelado, puede ser un buzón que no tiene una tapa, ¿no? Donde podría caer alguien, podría entramparse un equipo, una grieta, un agujero en el suelo. Todos esos son peligros, ¿sí? Los riesgos, como es otro concepto, viene a ser la combinación entre una probabilidad y la consecuencia de no controlar un peligro, ¿no? Por ejemplo, si a este buzón que dijimos que no tenía una tapa, le sumamos una persona que está caminando y está distraída, el hecho de que se pueda caer, la probabilidad que existe de que esta persona distraída se caiga por ese hueco que no tiene una tapa, viene a ser el riesgo. Es decir, el riesgo de caída es el riesgo como tal para el peligro que era el buzón que no tiene una tapa, ¿sí? Después tenemos otro concepto que es el error. Dice, medida tomada o no tomada por un miembro del personal de operaciones que genera un desvío en las intenciones o expectativa del personal de operaciones.
Esto quiere decir que un error es un acto que se comete sin una intencionalidad, es decir, sin querer causar un daño. Asimismo, lo que sería la infracción sería un acto deliberado, es decir, que tiene intencionalidad o una conducta impropia u omisión que genera una desviación, ¿no? Entonces, hay una diferencia grande entre el error y la infracción y la vamos a ir viendo más adelante. Ahora, todo esto cobra sentido cuando ya hablamos de una cultura de SMS o de seguridad operacional en la organización, ¿no? ¿Qué va a ser esa cultura? Es el conjunto de pautas establecidas para un comportamiento aceptable en el lugar de trabajo, estableciendo normas y límites. En Talma nosotros tenemos una cultura positiva de seguridad operacional. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a promover un ambiente de apertura y de confianza en nuestros colaboradores para que reporten sus errores y experiencias. Una cultura justa diferenciando un comportamiento aceptable de un comportamiento inaceptable. Asimismo, contamos con una política no punitiva ante el error. Quiere decir que no vamos a sancionar un error, puesto que el error, como ya vimos, no tiene una intencionalidad. Aquí podemos ver nuestra política en los diferentes compromisos que detalla, justamente implica o explica esta parte, ¿no? Por ejemplo, nos dice que ofrecemos condiciones de trabajo seguras y saludables, eliminando los peligros y reduciendo los riesgos a los que están expuestos tanto el personal interno como externo, así como los activos propios de nuestros clientes o terceros, proveyendo los recursos necesarios con el fin de evitar lesiones y deterioro de la salud, así como los daños a la propiedad, presentando los informes de seguridad operacional. ¿Qué quiere decir? Que en la empresa, mediante nuestra gestión de los riesgos, cuando hacemos las medidas preventivas, cuando, por ejemplo, señalizamos zonas en donde el personal debe utilizar equipos de protección personal, cuando la empresa cambia de alguna tecnología antigua a una nueva, todo ese tiempo estamos haciendo una gestión del riesgo, estamos mejorando las condiciones de trabajo para que éstas sean seguras y se eliminen los peligros y reduzcan los riesgos. Otro punto importante de la política, por ejemplo, es capacitamos, sensibilizamos y concientizamos a nuestros colaboradores con temas referidos a calidad, seguridad y salud, las normas anticorrupción, medio ambiente, también está aquí la seguridad operacional y AppSec. Como sabemos, nuestro sector es un sector bastante observado, bastante fiscalizado y por ende las regulaciones nos piden, nos solicitan que tengamos un programa de capacitación. Entonces, en estos programas de capacitación nosotros vamos a tener diversos cursos, por ejemplo ¿no? En donde vamos a tocar temas en relación a nuestros peligros, en relación a nuestros riesgos y a la forma segura de trabajar. Entonces, sí es muy importante cómo este compromiso de la política lo vemos reflejado en el día a día con las capacitaciones y las sensibilizaciones que se dan. Otro punto importante también en la política es donde nos explican que se promueve un ambiente de apertura y confianza, incentivando la cultura del reporte voluntario y confidencial de todo acto o condición que afecta nuestros procesos, requisitos legales u otros voluntarios mediante el canal de denuncias y otros canales declarados en el sistema de gestión. Esto quiere decir que existe la apertura para que ustedes puedan hacer los reportes que consideren necesarios, ¿sí? Y los canales están a su disposición tanto en la página web de Talma como en las diversas difusiones que se envían, por ejemplo, a través de los celulares, ¿no? Sobre los canales para poder hacer reportes. Otro punto importante es que no sancionamos el error en temas relacionados a seguridad operacional y seguridad y salud en el trabajo. Como ya sabemos, el error es un acto que no tiene una intencionalidad, entonces por ende no va a ser sancionado. A diferencia de una infracción, en donde sí nuestra política menciona que sí sancionamos las infracciones, las violaciones o cualquier acto que vaya en contra de las regulaciones establecidas para nuestro sector. Entonces ahí sí vamos a aplicar una sanción. Otro punto también nos habla acerca de escuchamos las propuestas de nuestros trabajadores o colaboradores y su participación activa en el desarrollo de nuestros procesos. Todo aporte que ustedes puedan hacer al proceso es súper importante y también es considerado dentro
de, digamos, las acciones que puede tomar la compañía previa evaluación. Claro, si todo esto es viable, se puede dar y es una forma en cómo nosotros cumplimos también con esa parte de participación. Muy bien, como último punto está buscamos la mejora continua y fortalecimiento de nuestros procesos y el desempeño de nuestro sistema de gestión. Sí, los sistemas de gestión no son estáticos, siempre están en constante movimiento y siempre buscando la mejora continua. Aquí también vemos nuestra política. Como objetivos del SMS tenemos que garantizar la operación segura de aeronaves mediante la gestión de los riesgos y está diseñado para mejorar la mejora continua de la seguridad en base a la identificación de peligros, recolección y análisis de datos y la continua evaluación de riesgos proactivamente antes que se conviertan en incidentes o en accidentes. Es así que tenemos 7 metas para nuestros objetivos del SMS. El primero es cumplir con todas nuestras capacitaciones planificadas, de acuerdo al programa de capacitaciones anuales. Cumplir con el programa anual de auditorías y gestionar auditorías externas de los clientes. Realizar los simulacros de emergencia que comprometan la seguridad operacional. Disminuir los daños a las aeronaves generados en nuestros procesos. Brindar el mantenimiento necesario a la infraestructura operativa y administrativa para un ambiente seguro y saludable. Canalizar y gestionar las sugerencias de los colaboradores con respecto a la seguridad operacional y finalmente identificar el número de sanciones generadas a causa de violaciones a las normas. Todos esos objetivos nos van a permitir cumplir el único objetivo que tiene la seguridad operacional, que es el de minimizar nuestros riesgos o daños en las operaciones con aeronaves. También es importante conocer cuáles son las funciones y responsabilidades del personal en materia de seguridad operacional. ¿Sí? En ese sentido tenemos diferentes puntos que tocar, ¿no? Como por ejemplo tenemos que cumplir con todos los requisitos regulatorios y los procedimientos establecidos, aplicar y cumplir dentro de nuestras actividades con las medidas de seguridad exigidas por la empresa, reportar al área SIG-SMS o a su jefatura inmediata cualquier ocurrencia, evento peligroso o potencialmente peligroso, cualquier falla, deficiencia que involucre la seguridad operacional, todo incidente o accidente que afecte esta seguridad operacional, sea que involucre personal, material o infraestructura de la empresa. Promover en el área de responsabilidad y áreas relacionadas el reporte de todos los errores cometidos por el personal al amparo de la política no punitiva. Rendir cuentas al respectivo gerente funcional o a la jefatura por las responsabilidades asignadas y, también importante, colaborar en las investigaciones y proyectos en materia de seguridad operacional cuando sea requerido. Muy bien, hasta aquí hemos hablado acerca de los conceptos y definiciones de seguridad operacional. Ahora vamos a tocar un punto importante que es acerca de los factores humanos, los peligros, la evaluación de riesgo y los controles de la seguridad operacional. Como factores humanos tenemos diferentes temas que nos pueden afectar, ¿no? Como por ejemplo la motivación y la actitud. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, el enfoque de tu energía mental y emocional es el combustible que necesitamos para alcanzar los objetivos. Es decir, una persona que viene desmotivada o con muy poca energía o con muy actitud negativa al trabajo va a generar un peligro, ¿no? Entonces es muy importante para los líderes poder reconocer estos signos de alerta en los trabajadores para que puedan tomar alguna acción inmediata y cambiar este peligro. Otro punto también es el estrés, ¿no? O el cansancio mental provocado por exigencias de un rendimiento muy superior al normal. Por eso es importante que nosotros para el trabajo que vamos a realizar tenemos que estar preparados y si por algún motivo no podemos cumplir con todas las exigencias que nos pide el trabajo, lo avisemos, lo digamos, pues que el estrés es una enfermedad y nos podría devenir en malestares físicos, entonces es muy importante estar alerta a esos signos, ¿no? Y poder evitar en la medida de lo posible sobreexigir a un trabajador, puesto que esto le puede generar estrés como tal y también tendríamos un peligro en ese trabajador. Otro punto importante es habilidades de comunicación en las operaciones. Súper importante para el trabajo que realizamos es conocer todas, en este caso, o confirmar todas las comunicaciones, ¿no? Para que no haya un error en el mensaje que recibimos, ¿no? Indica en las operaciones se debe tener 4 capacidades claras. El saber escuchar, la empatía, que quiere decir ponerse en el lugar de la otra persona, la comunicación no verbal, es decir, cómo habla nuestro cuerpo por nosotros, los gestos,
las posturas son muy importantes y la claridad. Es decir, tenemos que hablar en un lenguaje que todos podamos comprender. Finalmente también tenemos la ergonomía, que se encarga de la postura correcta que se debe tener en cada estación de trabajo, tanto para las personas que trabajan de forma administrativa como las personas que trabajan de manera operativa, en la manipulación manual de cargas, por ejemplo, ¿no? Que tenemos que mantener la espalda recta, al momento de poder levantar una carga, los pies separados, agacharnos por completo con la espalda recta, tomar el bulto, apegarlo a nuestro cuerpo y en ese momento emprendemos la marcha con la carga. Otro punto importante en factores humanos también es el efecto de las sustancias psicoactivas, que también son llamadas el alcohol y las drogas, ¿no? Son todas las sustancias que producen una alteración del funcionamiento del sistema nervioso central de la persona, es decir, la alteran. Entonces, al alterarla, esta persona ya no tiene un comportamiento igual al de una persona que no ha consumido ni alcohol ni drogas. Entonces, es también un peligro y justamente para ampliar un poco más ese tema, hay un curso diseñado específicamente para eso, que es el que todos vamos a llevar también posterior a este curso. Conciencia situacional, ¿no? Es la comprensión de los factores que pueden afectar al desarrollo de las tareas humanas. Es decir, mientras seamos conscientes de dónde estamos, en dónde nos encontramos, para qué estamos en ese punto de trabajo, va a ser mucho menos posible o menos riesgoso que nos vaya a pasar un evento, ¿no? Es por eso muy importante la conciencia situacional. La fatiga viene a ser el cansancio que experimenta naturalmente el cuerpo después de un intenso y continuado esfuerzo físico y mental, ¿no? Entonces, las personas podemos estar fatigadas, pero después de haber hecho un desgaste de energía, ¿no? Es algo natural y por eso es muy importante el descanso físico que tengamos que tener antes de venir a trabajar. Presión del tiempo durante la ejecución de un servicio. Hay que tener claro que siempre debemos cumplir con nuestros procedimientos y realizarlos de manera segura, ¿no? Es cierto, la presión del tiempo constantemente puede estar marcando el paso, el día a día de nuestras operaciones, pero nosotros tenemos que hacerle frente a eso siendo organizados y tratando de manejar la situación de la mejor manera. Es decir, no por correr o no por apresurarnos vamos a dejar de hacer las tareas de forma segura. Presión del grupo de trabajo. Esto quiere decir que es la presión negativa por el grupo de trabajo puede traer como consecuencias conductas de alto riesgo, las cuales pueden traer daños contra nuestra propia salud. Trabajo en equipo. Es reunir a un grupo de personas con capacidades e inteligencias, ideas y destrezas similares con el fin de realizar tareas de manera más rápida para obtener mejores resultados. Muy bien, hemos hablado acerca de los factores humanos y ahora vamos a hablar acerca de estrategias para identificar los peligros. Tenemos la primera, que sería el método reactivo, que responde a los acontecimientos que ya ocurrieron, tales como los incidentes y los accidentes. Métodos proactivos, que busca activamente identificar riesgos potenciales a través del análisis de las actividades de la organización. Y el método predictivo, que documenta el desempeño espontáneo del personal y lo que realmente ocurre en las operaciones diarias. ¿Sí? Tanto el método reactivo como el método proactivo están basados en investigaciones y en la gestión de riesgos respectivamente. Bueno, aquí también vamos a exponer un poco acerca de cuáles son los peligros que hay en nuestras operaciones. Tenemos, por ejemplo, peligros como los vehículos en movimiento, desplazamiento del personal en el lado aire, el uso de los senderos peatonales, movimiento de las aeronaves, motores jet, aviones propulsados por hélices son también peligros, las antenas de aeronaves y otras protuberancias que nos pueden llevar a cortes también, los equipos de apoyo terrestre como tal nos pueden generar también peligros. Abastecimiento de combustible también representa un peligro, el derrame de combustible de igual manera. Las condiciones de clima adverso, es decir, una lluvia intensa, un granizo intenso, el trabajo nocturno también son peligros. Y en altura aún más. Otros peligros también existentes son los resbalones, tropiezos y caídas al transitar, subir y bajar por las escaleras, por ejemplo, sin agarrarnos de los barandales, ¿no? Que también podría ser un peligro. Y los equipos en la oficina también podrían generarnos un peligro.
El ruido, la manipulación de carga y equipaje también lo son. Trabajos en espacios reducidos o también llamados espacios confinados. Las pantallas de visualización también son un peligro, la violencia verbal o física, el trabajo solitario. Una vez que nosotros hemos hecho toda esa identificación de peligros, tenemos que hacer o utilizar un método para evaluar los riesgos, ¿no? En Talma nosotros tenemos esta tabla de valorización del riesgo que está basada en una ISO, una norma ISO que es la ISO 31000, que nos permite determinar el nivel de riesgo, ¿no?, en relación a la probabilidad de que ocurra y a las consecuencias que puedan tener. Este análisis o evaluación del peligro, ¿no?, va a ir dentro de una matriz de gestión de riesgos, que es lo que nos va a permitir visualizar de una manera más general cuáles son los peligros por cada proceso y cuáles son sus riesgos respectivamente. Existen componentes del riesgo, ¿no? Dice, cuando un peligro materializa su potencial negativo, se produce el evento no deseado. Para que ello ocurra, debe gatillarse el mecanismo que convierte este peligro en el estado activo. Como por ejemplo, cuando existe un cable pelado de alta tensión, puede electrocutar a un operario, ¿no? Pero para que esto ocurra, antes el operario ha debido de tocar este cable pelado, y para que esto también tenga como una consecuencia o el efecto no deseado sería que este operario reciba la descarga eléctrica y finalmente el operario puede electrocutarse o hasta morir. Entonces nos damos cuenta que va desde la amenaza, que era, digamos, el también llamado peligro, ¿no?, que es el cable pelado. Existe también un error, una violación, que es a la persona que toca estos cables, el evento no deseado, la descarga eléctrica y la consecuencia que viene a ser la electrocución o la muerte de la persona. Ahora, para poder controlar estos riesgos o estos peligros existen diversos mecanismos de mitigación del riesgo operacional, ¿no?, entre los cuales tenemos, por ejemplo, para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que existe eliminación, sustitución, el proceso de ingeniería, administrativos y equipos de protección personal, que es el último nivel de control de los riesgos. Pero en el SMS tenemos otra nomenclatura o otra forma de poder nombrarlos, ¿no?, como es el caso de eventos o tipo de control para eventos preventivo, proactivo, ¿no?, que previene la ocurrencia del riesgo, detectivo, que va a detectar la ocurrencia de este riesgo una vez que ya esté activo, y el predictivo, que mediante la recopilación de datos va a identificar resultados o eventos futuros posiblemente negativos. Muy bien, hasta aquí hemos visto la parte de identificación de peligros y evaluación de riesgos, y ahora vamos a hablar un poco acerca de qué son los incidentes, accidentes, eventos y reportes de seguridad operacional. Como podemos ver aquí en las imágenes, existen diversos daños en relación a personas, aeronaves, equipos, infraestructura, ¿no? Entonces es muy importante poder detectar ellos para poder posteriormente hacer un proceso de investigación que lo vamos a ver más adelante. Existen también equipos de protección personal y procedimientos de seguridad. Por ejemplo, para nuestros trabajos en plataforma, nosotros vamos a tener equipos de protección personal, tales como los protectores auditivos. Vamos a tener también zapatos de seguridad para proteger los pies, chalecos para poder ser visibles en la plataforma y guantes para poder hacer la manipulación manual de la carga. Adicionalmente existen otros peligros, como en este caso es la exposición solar, exposición a lluvias y humedad, en el cual de repente se va a requerir otro tipo de equipos de protección personal o complementos, como en el caso del bloqueador, ¿sí? También existen procedimientos de seguridad que nos indican que restricciones para poder hacer el levantamiento manual de cargas. En este caso, indica que se requiere una fuerza necesaria para sacar del reposo de tener una carga para varones de máximo de 25 kilos, es decir, 25 kilos es lo máximo que puede cargar una persona, un varón, un hombre. Y una mujer sería hasta 15 kilos. Y cuando esta carga se va a mantener en movimiento, ¿no?, o tenemos que caminar con ella, el máximo de carga sería 10 kilos y para mujeres 7 kilos. También tenemos ejercicios para fortalecimiento muscular
que nos hablan acerca de la prevención de las lesiones musculoesqueléticas, ¿no? Para poder mantener nuestro organismo o nuestro cuerpo en óptimas condiciones para la manipulación de carga. Existe también otras medidas de prevención, en este caso justamente para prevenir el consumo de alcohol y drogas. Están las diferentes campañas que se sacan a raíz de esta situación. ¿Qué debo reportar cuando me hablan acerca de los reportes de seguridad operacional? Por ejemplo, puedo reportar derrames de combustible, puedo reportar golpes o daños a los equipos, ¿no? Como podemos ver aquí. Puedo también reportar huecos en zonas de trabajo en la plataforma. Si se encuentra un colaborador o un compañero durmiendo, también es posible hacer el reporte. Manipulación inapropiada de los equipos, manipulación inapropiada de las escaleras, equipos en tierra mal posicionados, ¿no? El FOD en plataforma, daños a los ULDs, la señalización de la plataforma que no esté visible, las mallas de seguridad en la aeronave que no estén colocadas, equipos en tierra mal estado, todo eso es posible reportar. ¿Mediante qué? Mediante los correos de safety.report@talma.com.p. Muy bien, también hay reportes, ¿no? Como los que ya mencionamos, que muchos de ellos son reportes obligatorios. Existen otra clase de reportes que son los reportes voluntarios, que ahí vamos a reportar actos, condiciones, incidentes leves, inquietudes, etc. Como pueden ver, el sistema de reportes es voluntario y o anónimo sin fines sancionatorios, ¿no? En él nosotros vamos a colocar qué es lo que ocurrió y qué medida nosotros podríamos, digamos, indicar para que esto no vuelva a repetirse. También es importante conocer las medidas de prevención para el FOD, ¿no? En el cual nosotros podemos establecer cuáles van a ser dichas medidas. Es decir, antes de la llegada del vuelo, durante y después, nosotros deberemos hacer este proceso de FOD para poder depositar todos ellos dentro de los tachos que están dispuestos durante, digamos, en las infraestructuras del app, ¿no? El FOD en los equipos de soporte también pueden contener este tipo de elementos, ¿no? Como son plantas eléctricas, tractores, fajas transportadoras, loaders, carretas, dollies, escaleras, etc. Muy bien, ya que hemos hablado acerca de los FOD, ahora vamos a hablar acerca de los costos directos o indirectos de los incidentes o accidentes. Existe, digamos, costos que están relacionados a estos eventos, ¿no? Por ejemplo, los costos directos van a ser tanto en materia de prevención como en este caso los que están relacionados a los seguros de riesgos de trabajo, ¿no? En la inversión en materia de la prevención de los riesgos de trabajo, tales como medidas y dispositivos de seguridad, instalaciones, equipos de protección específico, señalamiento, cursos de capacitación y otros, forman parte de los costos directos. Las cuotas del seguro, todos ellos son costos directos. En relación a los costos indirectos, aquí están todas las pérdidas económicas que pueden sufrir las empresas, como el tiempo perdido en una jornada laboral, los daños causados en instalaciones y también el deterioro de la imagen corporativa. Todos ellos son costos indirectos. Muy bien, ahora vamos a tocar acerca de situaciones de emergencia, que también es súper importante conocer. Existe un listado de situaciones de emergencia que pudieran ocurrir, como por ejemplo lesiones y daños a las personas, amenazas de seguridad, ¿no? Derrames, el clima adverso, un amago de incendio, señales manuales de emergencia y alarmas y paradas de emergencia. Para todas estas situaciones nosotros vamos a contar con diferentes números telefónicos dentro de la lista de emergencia, ¿no? Para poder activar la notificación inmediata, ¿no? Principalmente vamos a llamar a los números del safety de Talma para poder hacer, digamos, la indicación de alguna emergencia o en su defecto al CCO o al centro de control del aeropuerto. Para reforzar justamente esas medidas que hemos establecido dentro de nuestros planes de respuesta de emergencia, existen los simulacros, ¿no? De diferentes índoles. Existen simulacros
de accidentes con aeronaves, simulacros de incendio y primeros auxilios y simulacro de evacuación o de sismo. El plan de respuesta de emergencia de Talma va a estar diseñado en base a los diferentes peligros que puedan existir dentro de los diferentes establecimientos o sedes que cuenta la empresa. Es así que nuestro plan también se va a alinear al plan del explotador aéreo y al del aeródromo, es decir, al plan de la línea aérea y al plan del aeropuerto. Para ello vamos a pasar ahora al punto número E o letra E, que nos indica el aseguramiento de la seguridad operacional. ¿Sí? Para este aseguramiento existen comités externos e internos, ¿no? Los externos son los que se celebran con los operadores aeroportuarios, ¿no? Como es el caso de LAP en Lima, y en los comités internos se celebran, digamos, con las gerencias de las diferentes unidades de negocio en la empresa, para poder revisar todos aquellos indicadores, ¿no?, que tenemos acerca de seguridad operacional, y estos como mínimo serán una vez cada 2 meses. Finalmente tenemos la promoción de la seguridad operacional, en donde se encuentra todo lo relacionado a nuestras comunicaciones internas, a nuestras alertas, a los boletines que hemos ido difundiendo acerca del SMS y también a nuestra plataforma de ISO Tools. La seguridad operacional, como sabemos, está ligada a todas las operaciones en aeropuertos, ¿no? En este sentido, por ejemplo, en el aeropuerto de Lima, que tenemos a LAP, ellos también cuentan con una política de seguridad operacional, al igual que nosotros, ¿no? En su política habla acerca de la asignación de recursos de manera oportuna para mantener el sistema de gestión de seguridad operacional, definición de las responsabilidades dentro de su organización, tienen un equipo encargado para la implementación del SMS, tienen también un compromiso, al igual que nosotros, no punitivo, es decir, no sancionan el error. Se transmiten los requerimientos de seguridad operacional a los proveedores de servicio del Jorge Chávez, es decir, ellos nos comunican todo su sistema de gestión de seguridad operacional. Asimismo, su política es revisada periódicamente para que se garantice su relevancia a la complejidad de sus operaciones y está firmada por el gerente general de su organización. También en LAP tienen diferentes canales para poder reportar notificaciones o eventos, ¿no? Entre ellos está el SMS @lima-airport.com, los números telefónicos, ¿no?, que indican aquí, y también su página web mediante la cual se pueden recibir reportes de seguridad operacional. Del mismo modo, ADP, que es Aeropuertos Andinos del Perú, Aeropuertos del Perú, nos indican todos sus canales de reporte, ¿sí?, así como su página web, teléfonos, en donde se puede ingresar el reporte de seguridad operacional. Por otro lado tenemos Aeropuertos Andinos del Perú, en el cual nos indica su página web para poder enviar de esa manera nuestros reportes voluntarios. Y finalmente Corpac, de igual manera, con números de telefónicos y página web para poder hacer el reporte. Bien, hasta aquí hemos llegado con el curso de seguridad operacional. Muchas gracias por su atención.